So it really did take a while for Piotr Karsiaka to get it going offensively the other night, but not tonight. Zach Henry, his second three, and he has been fouled in the process. The question, the fact, why are they running at someone that's in the air? Why would you make that contact? A wonderful pass. And there is Elias Harris making the shot, and he is fouled on the play. He thought about launching it, and now Raymar Morgan able to clear out down low, and Suleiman looking over at the ref saying, hey, this guy's pushing me around. Brasino, alley-oop, how about that? Hands it off to Agba. Now back to Taylor. Henry, rather. Henry puts it up! Right on cue. Here Agba still in the game. And with Pearson, Tony Taylor. And the team, but the turnover. Brasino has it. He pulls up on the break. Good! Zaragoza take their biggest lead of the game. They're up 6 points, and Metejan Pearson is down. 7 points now the lead for Zaragoza. And a tale of two halves. Batim gets it to go. What a huge three for Batim. Fortunately, has avoided picking up a fifth foul. So Henry picks up his dribble, hits on the back door, cut, Mbaye, and he is fouled. Smart play by Mats Mbaye there, just to spot that Brasino overplaying him, just goes back door. And again, a Mats Mbaye, only one result. Morgan, now he's going to work. Morgan, good! Well, three-point shot for Brasino, and I think they would rather have that than Harris going to the line. If that had gone in, he would have had a chance for a three-point play. Look at Brasino, just in the next county making that one. Wide open to the corner. And the shot is no good, but the rebound from Ennis. And he doesn't pump fake, he just goes straight up. Right decision from Dylan Ennis. It's very tough for Castellano Zaragoza. It's been a fantastic season for them, but much credit now to Piotr Karsiaka. Well, you know, you go back and you look, and there's so many different ways, perhaps, where Zaragoza could have helped themselves. They came out fighting, but in the end, si quieres en castellano. Bueno, como he dicho antes en inglés, creo que hemos perdido una grandísima oportunidad. Teníamos el partido en nuestras manos, con muy buenas sensaciones después de terminar un tercer cuarto espectacular. De todo el equipo hemos salido muy bien desde el descanso. Hemos recuperado la esencia de nuestro equipo, de poder correr, de poder sentirnos fuertes, apretando muchísimo en defensa. Y cuando teníamos el partido en nuestras manos, el partido estaba medio muerto, era darles un poquito más la estocada, porque creo que estábamos 7-8 puntos arriba. No hemos sabido matar el partido. Y bueno, ahí ellos es verdad que han tenido un momento clave en el que han anotado 2 triples fundamentales. El partido ya se ha puesto otra vez igualado y el final del partido no hemos compartido el balón como lo habíamos venido haciendo durante los minutos anteriores, y nos ha costado mucho más. Al final hemos cometido errores, faltas personales, han ido un montón de veces a la línea de tiros libres. Bueno, la verdad que estoy jodido porque era una gran oportunidad y lo teníamos en nuestras manos. Gracias. ¿Entrenador usted? Pues creo que el equipo nos costó igualar la energía en el primer cuarto, la energía que ponían ellos, y tuvimos problemas, dificultades, pero el equipo poco a poco, sobre todo, bueno, en el segundo cuarto ya volvimos, el parcial ya fue más igualado, pero sobre todo el equipo vuelve al partido en el tercer cuarto haciendo pues un muy buen trabajo, un trabajo muy fuerte en defensa, en rebote, corriendo, estando listos, dónde poner el balón. Y bueno, teníamos controlado el partido, 6 puntos arriba y bueno, ahí, como decía Rodrigo, 2 triples consecutivos, sobre todo uno desde la esquina, les devuelve al partido y al final ellos han estado ahí entre una zona, medio campo, matchup, volviendo a matchup, etcétera, nos han colapsado. No hemos tenido claridad de ideas en ataque, y hemos tenido demasiados errores y hemos dado demasiados tiros libres para
no nos han permitido poder ganar el partido. Gracias. No hay más preguntas, así que hemos terminado. Muchísimas gracias a los dos. Into the lane and having the shot blocked. Quick pass down low, and already Jacob Wiley goes up for 40 minutes. And tell me a player that can do that. I mean, he has just been... Look at the feel, Jeff, that he's still like searching for things, isn't he, Bonsi Coulson? He's not letting the game come to him. Oh, wow. Another great pass by Ennis, this time to Brasino. Wow, just a wonderful pass. Cute pop. Was Suleiman. Quickly to the other end is Mai. And look at Coulson. Nobody picks up Bonsi Coulson. For the season with just such consistency of performance. And Zaragoza here with perhaps an opportunity to really build a lead here before halftime. And Dylan Ennis comes out and strikes from downtown. Consistency from Toby with a performance, not like a weak foul like that he started the second half. Well, he's got 3 fouls now, so now getting in low, and that is quite a move from Elias Harris. Well, been a solid player in his career in Europe. Of course, he imploded. Chickambo's got the quick hands. Ennis steps back. Oh, man. That is just not fair. Are you kidding me? Thrown in what might be described as third quarter daggers. This is one of them right here. Look at that. I wouldn't say that Zaragoza, well, Pereira, though, you got to tip your hat to him. I mean, the man that had to be helped off the court earlier with the sprained ankle. And again, it tells you everything about him because he had the ankle. He's come back in strong. And Ennis, you know, they guarded him. So like Pereira, he's open. I'm going to find him. He's got back-to-back threes. Ennis has got back-to-back assists. And they brought in the starters back in the fourth or late in the fourth quarter, and they really just helped ice it. So this confirms a great basketball Champions League campaign for Casademont Zaragoza team that has had its share of adversity to overcome. Don't underestimate the scale of this achievement for them. They win it 89-7. ¿Nos podías explicar un poco en tus palabras lo que supone esta victoria de hoy para la ciudad? Yo creo que es importantísimo, es una alegría para una ciudad como Zaragoza, que es una ciudad de básquet, que ha vivido el básquet desde hace muchísimos años. Tener un premio como este es algo muy bonito para el club, que ha luchado mucho porque estemos aquí, para nosotros mismos también, que ha sido un año difícil, complicado, con muchos altibajos, pues que al final con el trabajo y el esfuerzo podemos llegar hasta aquí y bueno, evidentemente yo como zaragozano, como maño que soy, pues siempre he soñado con que alguna vez llegara un premio como este. Evidentemente yo quería levantar la copa, pero como he dicho antes en inglés, puede ser que el próximo año volvamos. Usted, entrenador, no es maño, pero tiene una buena impresión de la ciudad y del club. ¿Nos puede también contar su opinión sobre lo que supone para la ciudad y para el club esta victoria? Bueno, primero, a mí me han regalado el poder estar aquí y me lo ha regalado el club y tengo que estar muy agradecido al club por haberme contratado en este momento. La verdad es que contentísimo y primero felicitar también a los jugadores, a la organización del club y sobre todo también a los fans, que yo creo que tiene un sentido un club de baloncesto profesional como el de Zaragoza, como Casademont, pues si tiene a esos fans detrás y nosotros le podemos dar alegrías como esta de vez en cuando. Entonces para todos es muy importante. Creo que muchas veces no se valora el mérito que tiene poder estar 2 años consecutivos aquí y por tanto hay que reconocerle el mérito que tiene este club para llegar a ello. Han sido 8 equipos y estamos terceros. Yo creo que es de notable la participación.
Ojalá hubiese sido de sobresaliente si nos hubiéramos metido en la final. Pero creo que es para estar orgulloso, para estar satisfecho y para felicitarnos todos y saber que, bueno, que el camino, como dice Rodrigo, ojalá continúa y se pueda volver otra vez, otro año más y ya con la experiencia pues todavía competir mucho mejor. Gracias. Tenemos una última pregunta de Eduardo, que ha perdido la conexión antes. Eduardo, adelante. Perdonar, Luis, Rodrigo, perdonar que he tenido un problema con la señal. Habéis más o menos, lo habéis comentado un poco, pero quería que hicierais un poco, si es posible, un balance rápido de esta competición. ¿Qué os ha dado esta competición en la que prima sobre todo los valores deportivos, la meritocracia deportiva, en la que está la gente que se clasifica por mérito propio, los equipos? Hay un grandísimo cartel. Esta temporada era un cartel de lujo. Yo creo que era el más importante que había hasta la fecha de este torneo. Y quería que, si podéis hacer balance de lo que supone para vosotros jugar esta competición, lo importante que es y qué os ha aportado, tanto como jugador como club, qué os aporta jugar una competición de tanto nivel. Bueno, pues evidentemente es una competición con mucho prestigio, que cada año está creciendo, que está yendo a más, que no tiene que envidiar en muchas cosas a ninguna de las otras competiciones que hay ahora mismo y que cuesta mucho llegar hasta donde estamos. Lo ha dicho Luis, hay que darle mucho valor a llegar hasta las semifinales, como hasta donde hemos llegado, donde llegamos el año pasado y bueno, pues yo creo que eso solo se consigue trabajando y siendo regulares durante todo el año. Bueno, pues al final hemos tenido recompensa. Es verdad que la Final 8 pues puede pasar de todo, pero creo que hemos competido 2 días excelente y un día nos faltó un poquito, pero hemos estado todos muy enchufados con un objetivo muy claro y bueno, creo que hemos sacado un resultado, como ha dicho Luis, notable. Bien, sí, Eduardo, yo creo que a mí me ha gustado mucho el nivel de equipos que hay, el nivel de jugadores, la gran competitividad que ha habido. La verdad es que visto desde fuera, porque yo siempre la he visto desde fuera y he estado más en Eurocup, Euroliga, la verdad es que el nivel ha sido muy bueno, la organización también ha sido muy buena. Creo que, bueno, que están creciendo cada día más y es una muy buena competición para los equipos españoles y sobre todo, lo que decías tú, tiene la posibilidad de entrar si deportivamente lo haces bien y eso yo creo que es un valor que hay que mantener y que no se puede perder. Gracias a los dos. Enhorabuena otra vez. Eso concluye la rueda de prensa. Gracias por estar con nosotros. So this concludes the post-game press conference. We will be back with the post-game press conference for the final. Thank you.